Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dentro de la Pirámide. Comenzamos ahora una serie de 3 capítulos en donde os vamos a mostrar casi sala por sala, pieza por pieza, el interior del Museo Egipcio, el Museo de la Plaza de Tahrir, que ahora cumple 120 años. Fue inaugurado en el año 1902. Nada más entrar en ese espacio abierto que hay en la entrada a la izquierda, comenzamos por un ala en donde encontramos los grandes sarcófagos de piedra del Reino Antiguo, es decir, la época de las pirámides, más o menos hacia el 2600 antes de nuestra era. En la pantalla estamos viendo el sarcófago de Horjedef, uno de los hijos del faraón Keops. Esta zona ha sido limpiada, ha sido redistribuida, es mucho más diáfana. Al final han recolocado la escultura que estamos viendo ahora del faraón Zoser, el constructor de la pirámide escalonada, ya que apareció precisamente en el serdab de la pirámide, y detrás ese muro de azulejos azules de color turquesa que fue descubierto en uno de los emplazamientos subterráneos del complejo de este faraón de la tercera dinastía. En uno de los extremos de este ala, donde hay una escalera para subir, ahí vemos la cobra, ¿no?, de la esfinge que se conserva en este lugar. Seguimos en el Reino Antiguo y ahí al fondo vemos una de las figuras olvidadas, pero que todos los españoles siempre vemos con especial atención, ¿no? Es la estatua de una mujer noble, descubierta por Galarza, este noble español que estuvo excavando en la meseta de Giza en el siglo XIX. El resto de monumentos de este emplazamiento pues son todo relieves extraídos de mastabas, sobre todo de Saqqara y de Giza, Reino Antiguo, más o menos hacia el 2700, 2600, 2500 antes de nuestra era. Es un espectáculo maravilloso, sobre todo con la nueva decoración, esos muros, ¿no?, de color burdeos que cubren todas las paredes y que recuerdan el aspecto original del museo hace 120 años. Entramos en una sala muy especial. Vemos a Keops, Kefren en el centro y Micerinos en el otro extremo. Es una sala que reconstruye los grandes tesoros, las grandes imágenes de los 3 grandes constructores de las pirámides de la meseta de Giza, precisamente en la misma posición que tienen estos monumentos en la planicie. Estamos viendo esas tríadas del faraón Micerinos. Hemos visto antes la estatua famosa del faraón Kefren descubierta en ese pozo en uno de los espacios del templo de este soberano en la meseta de Giza, al pie de la esfinge. Las vitrinas que hay alrededor de esta sala corresponden también a estas dinastías cuarta, quinta, sexta del Reino Antiguo, y en ellas vamos a encontrar imágenes de personajes nobles acompañados por sus esposas o también por sus hijos. Un fragmento, uno nuevo, de la barba de la esfinge, con una figura, aunque esta es muy posterior en el tiempo, esta es del reinado seguramente de Amenofis II, Amenofis III del Reino Nuevo, y más esculturas extraordinarias de esa época boyante de la historia de Egipto, en donde los constructores de las pirámides se hicieron rodear de muchos nobles, de muchos oficiales, de grandes familiares también, que tuvieron a bien enterrarse con algunos de los grandes tesoros desde el punto de vista escultórico, con representaciones absolutamente realistas. Vamos a continuar con nuestro viaje para seguir avanzando por estas galerías del Museo del Cairo. Si seguimos avanzando por el ala occidental de la planta baja, vamos a encontrar también otros, esta es la escultura, una cabeza de Userkaf,
otro de los grandes faraones del reino antiguo. Vamos a descubrir, bueno, pues elementos como fragmentos, ¿no?, de la lista real de Palermo, y que, bueno, nos acercan un poco a la historiografía que entendían los antiguos egipcios de su propia historia. Más puertas falsas y nos adentramos en otra sala espectacular, ¿no? Veis ahí un remolino de gente que hay alrededor de una de las figuras, de las esculturas más conocidas del arte egipcio. Es la escultura de uno de los hijos del faraón Keops, Rahotep, junto con su esposa Nofret. Todas estas piezas van a permanecer en el Museo del Cairo, no van a ir al YEM. Mucha gente cree que el YEM se va a cerrar y se va a trasladar absolutamente todo al Gran Museo Egipcio, y esto no es así. Van a permanecer, de ahí ese acondicionamiento. Veis las paredes de color burdeos, a mí me parece un color extraordinario para recrear ese aspecto original que tenía el museo pues hace prácticamente 120 años, ¿no? La estatua del alcalde del pueblo, Caberel, ¿no? Ese Sheikh el Beled que bueno, tanto cautivó, ¿no?, a Mariette cuando lo descubrió cerca del Serapeum en Saqqara. Aquí hay mucha gente, como veis. El turismo en Egipto ha recuperado gran parte de esa afluencia de personas que tenían hasta tiempo antes casi de la revolución o de la pandemia. Una estatua de cobre extraordinaria del faraón Pepi, otra de las joyas que podemos encontrar en estas salas del Reino Antiguo. Y vamos caminando por este espacio del Museo Egipcio del Cairo para ir llegando ya al Reino Medio. Y aquí nos encontramos la escultura de Montuhotep, descubierta por Howard Carter en esa tumba cenotafio en Deir el-Bahari, junto con su sarcófago y, bueno, pues otras piezas ya del Reino Medio. Estamos, grosso modo, hacia el año 2000 antes de nuestra era, con grandes esculturas y sobre todo las estelas, que es algo que empieza a aparecer de forma profusa en esta época, estelas que colocaban los familiares con el nombre del fallecido y también de los oferentes, de las personas que hacían entrega de esa estela para que quedara constancia de ese regalo durante toda la eternidad. Una estatua de Sesostris y también más estelas realmente espectaculares, con unos colores muy vivos, ¿no?, como podéis ver. Y la gente pues interactuando con las figuras, ¿no? Hay muchas personas que se acercan a hacerse fotografías con estas grandes obras maestras del arte egipcio, y en ocasiones, por tristeza, también hay que decirlo, tocando absolutamente todo, ¿no?, que es algo que a mí me provoca pues mucha tensión, como aquí, ¿no?, que están tocando la estatua de esta reina del Reino Medio. Un guía explicando una de las estatuas de las esfinges de Amenemhat, y aquí vemos de nuevo esta reina con esa peluca de corte atórico. Dejamos el Reino Medio atrás y nos vamos acercando al Reino Nuevo. Esta escultura del Ka, de un personaje importante, quizás una de las más llamativas, ¿no?, por ese aspecto, ¿no?, que tiene de ser lo que es el espíritu de un gran personaje del antiguo Egipto, una esfinge de la reina Hatshepsut, que es también protagonista de esta parte del Museo del Cairo. Y entramos en una de las salas en donde vamos a descubrir grandes tesoros de esta época, de la reina Hatshepsut, como estamos viendo, algunos de los relieves de Deir el-Bahari, de esa expedición al Punt, una estatua pequeña de calcita del faraón Tutmosis III, ahí se me ve reflejado en el cristal. Es uno de los problemas que tienen las vitrinas del Museo del Cairo, que tiene muchos reflejos si quieres hacer fotografías, pero bueno, lo importante es disfrutar de las piezas, como esa escultura que veíamos ahora también de Tutmosis III. Una estela de Horemheb, que yo pensaba, mira, Horemheb ha hecho una estela sin haber robado una anterior realizada por Tutankamón.
más estelas de esta época, del Reino Nuevo. Estamos más o menos en el siglo pues, XV, XIV, antes de nuestra era, y veis muchas personas que tienen ese collar de color azul, son mediadores, guías, que intentan ayudar también a los visitantes para conocer mejor las piezas, como esta capilla de la diosa Hathor de la época de Tutmosis III, descubierta en Deir el-Bahari, y que fue atraída hace muchos años ya aquí a este enclave del Museo de la Plaza del Tahrir. Amenhotep, hijo de Hapu, uno de los grandes protagonistas de la historia de la época de Amenofis III, y Tutmosis III, aquí lo vemos abajo, y otras estelas y otros relieves y otras figuras, en definitiva, que acercan a esa realidad escultórica tan fina, tan detallada del Reino Nuevo. Vamos a seguir avanzando precisamente por esta época, la época de eclosión de Boato, con esta escultura, por ejemplo, de la diosa Sekhmet, una de las aparecidas en la orilla oeste de Luxor, y comenzamos por ese viaje a través de la zona norte, ¿no? La zona norte de esta galería con una esfinge de la reina Hatshepsut. Este espacio ahora es mucho más diáfano, ahí vemos a Vicky, una egiptóloga española, y continuamos viendo estelas de la época, de muchas de ellas de culto, de la esfinge, descubiertas por Selim Hassan en la meseta de Giza. Y nos vamos acercando a uno de los enclaves quizás más llamativos, la Sala de Amarna. Aquí la tenemos, la sala de Akenatón, la sala de Nefertiti, la sala de esos 17 años que han llegado hasta nosotros con esos colosos enormes de Amenofis IV Akenatón que veíamos procedentes de Karnak, del Genpatón, algunas estatuas más pequeñas de este soberano, el ataúd encontrado en la KV 55, el escondite de la época de Amarna, uno de esos grandes misterios, ¿no?, en cuyo interior había una momia que todavía no sabemos a quién pertenecía. Desde el punto de vista del ADN, es el padre de Tutankamón, pero no sabemos si es Akenatón. Todo parece indicar que por fechas no podría ser él, porque es un joven de unos 25 años, ¿no? Pero no deja de ser algo realmente espectacular. Otro de los colosos de Amenofis IV, Akenatón, el faraón hereje, y abajo uno de los modelos que la reina Nefertiti en el taller del escultor Tutmosis tenía para poder realizar quizás el famoso busto que hoy conservado en Berlín. Estelas de culto al dios Atón, altares que se utilizaban al aire libre, y pinturas del suelo del palacio, que luego vamos a ver de una forma mucho más extensa en ese patio principal del templo, del Museo de Tahrir. Aquí un par de estelas de Akenatón. Antes veíamos una escultura maravillosa de la reina Tigi, la madre de Akenatón, y vemos de nuevo uno de los colosos de Amenofis IV, Akenatón. El aspecto de la sala de Amarna es una de las estancias más pequeñas quizá de este museo, pero guarda muchísimos secretos, y sobre todo es uno de esos puntos que nadie se quiere perder cuando visita con un grupo el templo, iba a decir de nuevo, el Museo de Tahrir. Alguno de los vasos, ¿no?, que aparecieron en la KV 55, esa caja para contenerlos, y el sarcófago encontrado muy fragmentado en la tumba real de Amarna, que ahí la podemos ver ahora pues colocada cerca de esa sala de Akenatón en el Museo de Tahrir. Vemos vacíos, ¿no?, que llaman la atención porque
hasta hace poco tiempo el museo era un gran almacén de antigüedades, ¿no? Y hay piezas que se han retirado o se han llevado a los almacenes o se han llevado a Tahrir. Aquí permanece esta escultura de Ramsés II niño protegido por el dios Horus, ese jeroglífico que forma su nombre, descubierto en la ciudad de Tanis por los arqueólogos franceses. Y entramos en otro de los momentos brillantes del Reino Nuevo, con esa dinastía 19, dinastía 20, esta escultura maravillosa de Ramsés III, protegido por el dios Horus y por el dios Set. Hay que quitarnos de encima esa idea un tanto casi leyenda urbana de que Set era un dios maléfico. Es cierto que tenía aspectos negativos, pero también muchos aspectos positivos, de ahí que recibiera culto y diera nombre a muchos faraones en la historia de Egipto, ¿no? Como Seti, por ejemplo, Seti I, el padre de Ramsés II. En esta sala vamos a ver algunas de las piezas más refinadas de este arte ramésida, con esculturas de Amón, estelas dedicadas precisamente por los ramésidas a los grandes dioses de Egipto, etc. Y comenzamos el final de esta nueva galería con algunas esculturas procedentes del escondite de Karnak, del escondite descubierto hace prácticamente 100 años, ataúdes, sarcófagos, mejor dicho, de piedra, de grandes nobles de época ramésida, y poco a poco comenzamos nuestro viaje hacia la zona, bueno, mejor dicho, desde el punto de vista cronológico, hacia la época decadente, por así decirlo, de la historia de Egipto, las últimas dinastías, casi la época grecorromana. En esta sala lo que vamos a descubrir es una escultura famosísima de la diosa Tueris, esas capillas de culto aparecidas en templos. Ahí vemos a la diosa Tueris, también otros restos de una gran capilla, sarcófago, y este juego de esculturas con la diosa Hathor en el centro protegiendo a un soberano, seguramente Nectanebo, uno de los grandes soberanos, el último gran soberano de la historia de Egipto. La delicadeza de este arte viene porque intenta emular desde el punto de vista artístico épocas pretéritas, épocas anteriores, ¿no? Y querían copiar ese mismo estilo para intentar dar una suerte de rancio abolengo al hecho, ¿no?, de estar viviendo una época de crisis, pero recuperar la belleza de las obras artísticas de épocas precedentes. Una princesa de época ramésida, y seguimos avanzando por esta galería oriental del Museo del Cairo para adentrarnos ya en una de esas últimas salas. Todavía queda mucho por ver, ¿no?, en este espacio, pero una de las últimas salas desde el punto de vista cronológico es una dedicada exclusivamente al mundo grecorromano. Ahí vamos a encontrar esculturas que quizás desde el punto de vista estético tienen un sabor, ¿no?, más común, más cercano a lo que nosotros entendemos por arte, ¿no?, porque se asemeja mucho al arte ibérico, al arte medieval, es decir, es un arte europeo mucho más cercano a nosotros. Y nos vamos aproximando, ¿no?, a la época meroítica, a la época en donde las culturas locales se vieron absorbidas e influenciadas por el mundo faraónico. Estamos pues hacia el siglo III, II, antes de nuestra era, y todo esto que vemos aquí en esta parte del museo, en esta zona oriental del museo, pertenece a esa última etapa meroítica. Por ejemplo, a este periodo se corresponde el templo de Debod, conservado en Madrid, y que fue iniciado por Adi-Halamani, ese faraón del siglo III, II, antes de nuestra era, de época meroítica. En esta esquina encontramos a sarcófagos como el de Petosiris, un sacerdote del dios Thot, cuya tumba está en Hermópolis, uno de los lugares, una de las tumbas también más hermosas, y con ese taraceado, esas incrustaciones de jeroglíficos de colores absolutamente extraordinario y hermosísimo, ¿no? Y algunos de los últimos relieves. Esta sala ha sido totalmente remodelada en los últimos meses. No solamente se ha pintado, sino que estas esculturas ya romanas de grandes emperadores
de la historia de Egipto están, bueno, rodeando y protegiendo sarcófagos de personajes ya importantes de las últimas dinastías, de los últimos años, de la época tolemaica de la historia de Egipto, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el centro de la sala esta parte dedicada al dios Serapis, una de las divinidades que en época grecorromana, en época helenística, tuvieron más éxito, ¿no? Y el decreto de Canopo, ¿no?, escrito en jeroglífico y en griego también, que ayudó en su momento al desciframiento de la piedra de Rosetta, al desciframiento de la escritura jeroglífica. Hemos dado toda la vuelta a la parte inferior del museo y estamos justo en el comienzo, pero nos queda prácticamente lo mejor. Aquí está, la paleta de Narmer, con una nueva iluminación, una nueva propuesta museográfica. Toda esta zona ha sido realizada gracias a aportaciones económicas de la Unión Europea. Y vemos pues una de las joyas, ¿no?, la estela de Narmer, el unificador de Egipto hacia el 3100 antes de nuestra era, una paleta utilizada seguramente para ungüentos, ¿no?, que tiene su nombre en la parte superior. Un objeto curioso, el famoso disco de Sabú, del príncipe Sabú, que no sabemos para lo que era, pero seguramente fuera la base de una lámpara. En este espacio, en estas primeras salas, nada más entrar, lo que vamos a descubrir son restos de culturas prehistóricas, ¿no?, de los primeros hálitos de cultura, de civilización de la época de los faraones. Veis que a lo largo del museo más o menos hay un hilo conductor desde el punto de vista cronológico, histórico, pero luego hay determinados saltos que son difíciles de explicar, ¿no? Hemos visto esas formas en marfil, de instrumentos, ahora cerámica, volvemos a ver la paleta de Narmer, ahí vemos al fondo la entrada al museo por donde hemos comenzado nuestro viaje, una máscara, ¿no?, siniestra de época predinástica. Y antes de bajar al patio principal, bueno, pues las estelas célebres de las primeras reinas de Egipto, una estela del faraón Yet, ahí al fondo la pintura 100, de la tumba 100, mejor dicho, de Hieracómpolis, y bajamos las escaleras que nos llevan al patio principal, el último espacio que vamos a visitar en esta visita casi virtual al Museo del Cairo. Está rellenada completamente de sarcófagos del Reino Nuevo. Todos han sido etiquetados, es otra de las virtudes con que cuenta ahora el museo, que ahora sí que es posible tener un seguimiento cercano de las piezas que ves, el piramidión de una de las pirámides de Amenemhat, vemos ahí el sarcófago, por ejemplo, de la reina Hatshepsut, otro de las grandes piezas, ¿no?, descubierta en su tumba en el Valle de los Reyes, y esculturas colosales de grandes faraones del Reino Nuevo. Al fondo vemos a Menofis III con su esposa la reina Tigi, y en el suelo este recubrimiento de madera y cristal lo que hace es proteger las pinturas del suelo del palacio de Amenofis IV Akenatón, descubierto en Amarna, y que podemos ver ahora mucho mejor iluminado y mucho mejor ubicado en este lugar del patio principal de la planta baja del Museo del Cairo. Insisto, esas estatuas colosales que fueron descubiertas fragmentadas, por eso hoy las podemos ver aquí, y llama mucho la atención, ¿no?, que el tamaño, dice, no han podido caber por la puerta, ¿cómo las han metido?, ¿no? Veíamos ahí a Sekhmet, pero es que la respuesta es esa, que fueron colocadas primero de forma fragmentaria y se fueron reconstruyendo, ¿no?, la forma original que tenían esta escultura, que apareció junto a su templo funerario el famoso Amenofium, ¿no?, el famoso templo de los colosos de Memnón en la orilla oeste de Luxor. Seguimos ya avanzando por este espacio, la famosa estela de Israel, ahí la vemos, ¿no?, de la época de Bernepta, en donde se hace mención por primera vez a una tribu, a un pueblo, Israel, que algunos investigadores han tenido a bien identificarlo con la primera mención histórica de Israel.
Vamos llegando al final de nuestro viaje, de nuestro periplo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Espero que hayáis disfrutado. Dadle al me gusta, compartidlo en las redes sociales y si creéis que lo merece, dad alguna donación al canal. Nos seguimos viendo aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.